Hola a todos, Daniel Spatz, aquí desde California, Daniel Spatz Interviews, en un vivo, un live desde hoy, desde Argentina, recibimos a la licenciada Andrea Pasalenti. Hola, Luciano Alcócer, ¿cómo estás? Te felicito, te está yendo bárbaro. Diego, ¿cómo estás? Bueno, disfrutando de Indian Wells, me imagino. Hernán, un abrazo a todos. How are you doing, everybody? Thank you. Y bueno, voy a esperar a mi invitada desde Argentina. Sophie, how are you doing? Thank you so much. Hello, how are you? Thank you for following us. Good luck to you. Wonderful profile. Andrea Pasalenti, ahí está, una licenciada, creo llamarla correctamente, y en kinesiología. Así que bueno, nos encanta aprender y ver otras cosas. Saludos de Bolivia, Hernán, a todo Bolivia, donde esté, everywhere. Voy a recibir a mi invitada acá en una semana. Conquistamos los amantes del tenis. Travel Morocco, how are you doing? Estamos muy contentos por el torneo de tenis, ¿verdad? De Indian Wells. Así que estoy invitando a Andrés un pasaje a Argentina. Espero que lo reciba y que vuele pronto y que esté pronto por acá con nosotros en una charla enriquecedora. Hola, hola, Andrea. No te veo. Ahora Ahí sí, estoy. ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Todo Qué bien? rápido recibiste el boleto. Ah, ¿viste? ¿Cómo estás? Estaba con la espera. Muchas gracias Bien. por dedicarnos este tiempo enriqueciéndonos en temas que, como te comenté en privado, había hablado con 235.000 coaches, pero un solo kinesiólogo, y como no soy machista, dije, voy a hablar con una mujer. Muy bien. Como corresponde, ¿no? Así es, así. No, no, claro, obviamente. Bueno, contanos un poquito dónde estás, dónde nos recibís y un poco de tu vida personal, familia, hijos, no sé, etcétera, lo que quieras. Bueno, yo estoy en Argentina, en Buenos Aires. Eh, Ahora en este momento estoy en zona oeste, que es donde vivo, pero tengo consultorio ya hace muchos años en Capital Federal, Kinetics, junto a Diego Rivas, un referente del tenis también. Trabajo con él hace muchos años. Así que, bueno, eso en cuanto al lo laboral, digamos, a la situación laboral física. A la emocional, estoy casada, estoy en pareja con el papá de mi hija, que ya tiene 8 años, mi nena. Así que, bueno, tengo una nena que se le está dando por hacer gimnasia, que gimnasia artística, que es mi deporte de toda la vida, ¿no? Así que, bueno. Esa es un poco mi situación familiar. Bueno, hermanos, papá, mamá, viven, ¿cómo? Sí, sí. Mi papá y mamá, que siempre apoyaron, bueno, yo fui deportista, así que siempre apoyaron el tema del deporte desde un lugar muy cercano, desde chica. Tengo un hermano gimnasta, ya retirado, hoy en día entrenador, también de gimnasta de selección y tiene su gimnasio propio de gimnasia artística. Así que bueno, estamos todos en el ámbito del deporte. Qué bueno. ¿Vos fuiste atleta a qué nivel? Fui gimnasta. A ver, yo hice dos deportes básicamente. Mi deporte de base de siempre, de mi infancia y mi adolescencia, fue la gimnasia artística, de un nivel competitivo, de federativo, digamos. Y después hice un deporte que vino a colación de la preparación que me había dado la gimnasia durante muchos años, que es acrobacia a caballo, que en realidad se llama volteo. Allá por Estados Unidos es un poco más conocido que acá en Argentina. Mirá, Vaulting es el deporte, en realidad el nombre oficial, es un deporte que se empezó comenzando a practicar, se comenzó a practicar en Alemania y se hace tanto individual como grupal. Y bueno, y después en varios países. No es un deporte olímpico porque, viste que para ser un deporte olímpico se necesitan 5 continentes y se practica en cuatro. Se practica, eh, eh, ay, ¿a quién estaban? No, no, 5 continentes, no, perdóname.
La verdad, Eh, desconozco esas reglas, por eso no te respondo. Lo que no sé, digo no sé. sí, o 5 países por continente, algo así era, algo así. Pero, por ejemplo, todo lo que es América, estaba Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, así venía, claro, 5 países por continente era en su momento, cuando yo te estoy hablando de que yo tenía 17, 18 años, y ahora tengo 46, así que ya pasó mucho tiempo de eso. No sé cómo serán las reglas hoy en día, que sigue sin ser un deporte olímpico igual. Pero en ese momento sabía que se necesitaba practicar en 5 países por continente para hacer un deporte olímpico. Y en América había solo 4 países que lo practicaban. Pero bueno, es un deporte muy interesante, muy lindo, tiene mucho de acrobacia, de gimnasia, y se practica arriba de un caballo, ¿no? Así que, de verdad, galopando. Bueno, escúchame, Esa es la historia. y cuando, viste que todavía se encuentre su pasión, están los libros, los gurús, ¿vos hacés lo que te apasiona? Sí, claro. Sí, 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 totalmente. ¿Cuándo lo Eh, descubriste? bueno, mirá, cuando lo descubrí, siempre estuve ligada al deporte desde chica. Y el día bueno, que empecé a retirarme, que ya tenía que empezar a pensar en algún estudio universitario o algún vínculo profesional para dónde iba a disparar mi vida, pensé en relacionarme al deporte, en seguir vinculada al deporte desde otro lugar. ¿Sí? Porque quizás ya el cuerpo me estaba pasando factura, ya no era yo desde el lugar de atleta, pero sí quería estar desde el lugar vinculada al deporte. Entonces empecé a ver opciones, dentro de las cuales estaba profesor de educación física, estaba la parte bueno, de la docencia y la parte de la rehabilitación. Y bueno, un poco soy entrenadora de gimnasia también porque estudié en el CENAR, hice un curso de 2 años de instructora y de entrenadora ahí en el Instituto de Deportes. Nunca ejercí en realidad de entrenadora, pero sí lo hice paralelo a la facultad. Así que bueno, mientras me definía un poquito, iba estudiando el profesorado y empecé con la parte de kinesiología. Siempre sabiendo que iba a ser kinesióloga del deporte, ¿no? O Mm. sea, sabía que no quería vincularme a otra área que no sea la deportología. Y Conta- bueno, y Ah, así fue. perdón, sí, sí, no, no, termina, pensé que habías terminado. No, sí, terminé. Esa era la historia de cómo Bueno, llegué al deporte. genial. ¿Qué es? A ver, yo te voy a hacer preguntas que mucha gente se las hace, pero le da vergüenza preguntar. Viste que a veces a la gente le da vergüenza preguntar porque dicen, por ahí es una pregunta tonta. Y bueno, si es tonta, es tonta, yo la voy a hacer. ¿Qué es la kinesiología? ¿Qué es la kinesiología? Sí, Y bueno, como definición es la ciencia que estudia el movimiento, ¿no? Esa sería como la definición de la profesión. Hay diferentes nombres, depende de la universidad que te gradúes, podés ser licenciada en kinesiología, podés ser fisioterapeuta, terapista física, bueno, hay diferentes formas de nombrar la misma profesión, pero la kinesiología en sí, bueno, significa ciencia del movimiento. Es la ciencia que estudia el movimiento y eso es lo que hacemos, es tratar de ayudar a las personas desde mi lugar dentro del ámbito deportivo a través del movimiento a recuperar una condición física. o sea, una lesión, por ejemplo. Una lesión, si es que uno empieza a actuar en la parte donde ya está la lesión generada, ¿no? Si viene a buscar ese paciente una solución a una lesión. Por Con ejemplo, los perdóname, deportistas, por ejemplo, Juan Martín del Potro, que tiene problemas en la rodilla y que sigue buscando soluciones. ¿Ve a un sí, kinesiólogo o ve a un médico? ¿Cómo es eso? ¿Ortopedista? Eso me interesa mucho saber. claro. Bueno, él que ya viene con un diagnóstico estipulado y ya sabe bien lo que tiene, va en búsqueda de un equipo de trabajo que lo ayude en su recuperación. Parte formado por un médico, por un cirujano que lo operó, por después el fisioterapeuta o kinesiólogo que lo rehabilite, el preparador físico que siga trabajando mano a mano con su kinesiólogo,
O sea, es un equipo de trabajo, ¿no? Es un equipo multidisciplinario cuando se aborda a un deportista elite, Mm. como es él, ¿no? Ya con una lesión manifiesta. Después hay otra gran parte de la kinesiología que se trabaja en prevención, que es cada vez como más estudiada, más practicada, más puesta en marcha, digamos, que es la parte kinefiláctica, ¿no? Donde uno trata de eh, eh, evitar que esa lesión surja, ¿sí? Mm. Evitar que llegue esa lesión. Entonces esto, bueno, el que se dedica al deporte y a un deporte específico, sabiendo sobre los gestos deportivos, sobre los factores de riesgo, sobre aquellas cuestiones que me puedo llegar a encontrar con un determinado deportista, ¿sí? Con qué lesión me puedo encontrar con un tenista, que no es la misma que me puedo encontrar con un jugador de fútbol, con un jugador de rugby. Entonces, uno sabiendo eso también puede prever y armar planes preventivos para que esa lesión trate de alejarse un poco, de llegar más tarde o de que no llegue, ¿no? Te quiero preguntar de términos que escuchamos, viste, los chicos que cubren los equipos de fútbol. Dice, Enzo Pérez tuvo un desgarro, el otro tuvo un estiramiento. Ellos repiten lo que le dicen o lo que escuchan. Obviamente no son especialistas, dan una información. Pero yo quiero aprender de esa información, porque yo no entiendo lo que están diciendo. Claro. ¿Qué es? Mira, te voy a nombrar 5 cosas y vos me decís cuáles son lo mismo y cuáles son diferentes. Y sí, me encantaría y te agradecería que nos ilustres. A ver. Distensión, desgarro, torcedura, estiramiento y fractura. No sé si te vas a acordar de todas esas. Sí, bueno, hay muchas que son como sinónimos, digamos, de esas que nombraste. Pero la fractura no, claramente es otro foco de lesión, ¿no? La fractura es en el hueso. O sea, lo que se fractura es el hueso. Eso, perdón, eso Dentro le de pasó a Del Potro con su rodilla, se fracturó. tuvo una fractura de rótula, tengo entendido, Ok. sí, en algún momento, sí, 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 sí. Lo de la La rótula, muñeca, perdón, lo de la muñeca fue otra cosa. Lo que tuvo en la muñeca, que tuvo 3 sí, operaciones. pero eso fue otra cosa. En su momento había alguna lesión ligamentaria, ¿sí? Los ligamentos son aquellas estructuras que unen los huesos, ¿sí? Los huesos del carpo, en este caso, ¿no? Entonces él tenía una lesión ligamentaria entre en los ligamentos que unían los huesitos y ese fue el problema que le ocasionó en ese momento, bueno, el dolor y toda eh, su tema con la muñeca, ¿no? Después habrá tenido otro. Yo, hasta donde supe, bueno, fue una lesión ligamentaria. La fractura en sí, una fractura, le sucede a un hueso, que puede ser de manera espontánea o de manera traumática. Traumática es cuando uno va, se cae, se golpea, tiene un choque y se fractura por un golpe externo, y otra puede ser por una torcedura, por ejemplo, de un pie de alguna estructura que genera una palanca en el hueso, y ese hueso a manera como si fuera de una rama, se tuerce, se doble y se puede fracturar también. Entonces, las fracturas ocurren en los huesos, ¿sí? Ok. Después, todas las partes blandas, como músculos, ligamentos, tendones, bueno, sufren lesiones de partes blandas. Una distensión, en realidad se Dicen, le dice perdón, perdóname, distensión. dice mucho en el fútbol distensión de ligamentos. Claro, bueno, pero ahí distensión de ligamentos, porque también la distensión muscular es una cosa y la ligamentaria es otra. Distensión de ligamentos hace referencia a cuando el ligamento cruzado de la rodilla, por ejemplo, fue un poco más del rango que tenía de estiramiento y sin llegar a romperse, ¿no? Porque ya después pasa a ser una ruptura que ya eventualmente es quirúrgica, ¿no? Bien. Las rupturas de ligamentos son quirúrgicas. Perdóname, Pero Andrea, ¿queda igual el deportista en las mismas condiciones? luego de una cirugía, Sí. sí, de teoría debería quedar igual. Hay como un tema Mm. que hay, a ver, cuando uno llega a una cirugía de rodilla, por ejemplo, eh, llega por un episodio traumático que rompió esos ligamentos. Ese episodio traumático generalmente no actuó solo sobre los ligamentos, sino que hubo una erosión también de la parte meniscal, una distensión capsular, hubo varias cosas
que sucedieron en esa articulación. Y cuando es operada por artroscopía, que es lo que se usa ahora, que a diferencia de lo como se operaba hace muchos años atrás, que era como a cielo abierto, ¿no? Abrían la rodilla, operaban, que traía todo, o consecuencias, otras consecuencias aparejadas como infecciones, mayor tiempo de recuperación y demás. Bueno, esto ahora no pasa porque se hace por artroscopía, pero de alguna manera la articulación pierde esa presurización que tiene, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y no queda una rodilla exactamente en condiciones 100% perfectas como estaban antes de una ruptura. Ah, mira. Pero bueno, con los mecanismos que hay, con la ciencia como avanza, con las técnicas como avanzan, cada día se trata de que todo eso vaya como un pasito más adelante, se vaya levantando la vara y en cuanto a rehabilitación y demás, hay muchos avances. Entonces, si bien hay que respetar los tiempos biológicos de una cirugía, porque no depende de... A veces piensan un jugador después que se opera y dice, ¿cuándo vuelvo? ¿No? Es lo primero que te dice, ¿cuándo vuelvo? No me duele, no la tengo hinchada. Entonces, bueno, esos parámetros no son los que hacen, los que hacen que un jugador vuelva a la cancha, que no le duele y que no la tenga hinchada, sino que o que tenga la fuerza correcta, sino que hay tiempos biológicos que hay que respetar, ¿sí? Un ligamento cruzado, cuando se opera con un tendón, se rompe un ligamento y se suplanta por un tendón. Ese tendón tiene que religamentizarse, tiene que tomar las características de un ligamento. Y para eso necesita tiempo biológico. Y ese ¿Cuánto tiempo, tiempo estimativo, Andrea? y se habla de entre 6 y 9 meses. Uy, un 6 meses montón. sí, el ligamento cruzado, sí, sí, Ah, sí. Y después se sabe que la rodilla perfecta está como al año, ¿no? Pero bueno, a los 6 meses ya lo dejan al jugador volver a hacer su trabajo de campo, mm, sus primeras actividades deportivas. Después también depende del deporte, no es lo mismo que sea un deporte con impacto, con pivot, claro. o un deporte Claro, el fútbol, más... que pateas la rodilla, el tenis, son más que nada los apoyos y correr. Claro, que el tenis también tiene sus cosas Mm, rotacionales que hay que cuidar, pero claramente no es lo mismo ir a chocar con otro jugador en un partido de fútbol, en un partido de handball o de rugby, que hacer un deporte solo o ser un corredor de calle, ¿no? Entonces, bueno, eso también juega un poco en el alta, pero se sabe que los 6 meses de religamentización hay que respetarlos, que hay que tener cuidado. Un deportista no va a volver a los 2 meses después de una cirugía de cruzado a claro. su deporte, digamos. Antes de los Desgarros. 6 meses, Ah, perdón, sí. no, que antes de los 6 meses seguro que no. Después de ahí en más, entre los 8 y los 9 meses ya están en cancha y bueno, y ese es el promedio. Desgarros que se escucha mucho en el fútbol también, no sé, en otros deportes. Yo te digo porque me encanta el fútbol y sigo el fútbol, ¿no? Desgarro, Sí. se desgarró, dicen. Eso es bueno. Bueno, ahí ya estamos hablando de estructuras musculares, ¿sí? De la parte muscular, ahí ya salimos de lo óseo, ya salimos de lo ligamentario y ya nos estamos enfocando en el músculo. El músculo es un tejido elástico que tiene sus condiciones de fuerza, de flexibilidad, de resistencia. Y bueno, cuando a veces uno, o por diferentes factores de riesgo que pueden combinarse, ¿sí? Que nosotros en prevención siempre hablamos mucho de manejar los factores de riesgo, porque a veces un factor de riesgo solo no hace a una lesión, pero combinado con otros factores de riesgo puede llegar a producirse, ¿no? Por ejemplo, el desgarro es cuando el músculo se rompe, ¿sí? Parcial, generalmente son desgarros de primero, segundo, tercer grado, ¿no? Cuando hay una fibra muscular que ya eh, se rompe por un tirón que generalmente pasa en un movimiento deportivo que va más allá de la longitud que podía ir, por ejemplo, o en una reacción cuando el jugador hace una contracción excéntrica brusca, ¿sí? Mm, Que quiere decir que el músculo se está estirando y acortando al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, para que entienda la gente, es una extensión brusca del músculo donde la fibra muscular cede. Puede ser poquitas fibras musculares, pueden ser muchas, que eso determina el grado de lesión muscular, ¿no? De desgarro. y- Entonces eso tiene que cicatrizar.
Y cuando cicatriza con un tejido fibroso, ¿sí? Siempre un desgarro cicatriza con tejido fibroso. Entonces, bueno, eso es lo que el kinesiólogo maneja desde el día 1 del desgarro para tratar de que ese tejido fibroso esté lo más alineado posible, sea lo menos grueso posible, que las fibras estén lo más ordenadas posibles. Entonces eso es lo que pasa en el músculo, ¿sí? Para que ese músculo vuelva a los 20 días, 18, 25, depende del grado de desgarro, a volver a la actividad física en las condiciones más parecidas a lo que era previo a la lesión. Ahora, Andrea, Entonces, perdóname, y yo me desgarro, ¿cuándo puedo volver a caminar o a trotar? ¿Cuánto tiempo para iniciar ciertos trabajos físicos me autorizás? bueno, depende qué te desgarrás, ¿no? Si te desgarrás un músculo del miembro inferior, hablando de un cuádriceps, de un isquiotibial, de un gemelo, si te desgarrás, no sé, un bíceps por un trabajo del gimnasio, ¿sí? En el brazo, o sea, depende de qué músculo te desgarres. Hablando de un jugador de fútbol, por ejemplo, que generalmente lo que se desgarran son los isquiotibiales Mm. o el recto anterior del cuádriceps o estos músculos que tienen que ver con los miembros inferiores, bueno, primero se evalúa el grado de lesión. Generalmente los jugadores elite enseguida tienen un equipo médico con una ecografía donde ven el grado de la lesión, bien dónde está ubicada, y después se maneja mucho con la sintomatología. No necesariamente tiene que impedirte caminar un desgarro. Vos podés hacer tu vida normal, pero no la vida deportiva, hasta no llevar a cabo un proceso de rehabilitación y de tiempo ¿Qui- biológico que necesita el. ¿Quién da el ok de todo el equipo? Y el alta siempre la da el médico, ¿sí? Éticamente es así, es lo que corresponde, ¿no? Nosotros trabajamos bajo derivación médica y el médico es el que da el alta. Nosotros tenemos muchas herramientas para ir evaluando esos procesos de alta y en los equipos de trabajo estamos todo el tiempo hablando con el médico. No es algo que lo decide uno, sino que se decide en conjunto, ¿sí? Cuando estamos en el médico el traumatólogo habla con nosotros, nos pregunta cómo dieron una serie de test que nosotros hacemos, cómo lo vemos muscularmente, le podemos hacer una evaluación muscular isocinética o una evaluación más funcional en el consultorio y con los criterios de tiempo, ¿sí? Que en un desgarro están alrededor de los 20 días, más lo que el médico diga, más nuestras evaluaciones, bueno, vamos sometiendo al jugador a un proceso de un alta que es progresiva también, ¿no? Porque lo vamos acompañando en todo ese trabajo de campo. Mira, Trabajo de campo es el trabajo que hace para adaptarse a volver al deporte, ¿no? fantástico, Andrea. Mira, Gustavo Carbonari, un gran amigo, gran jugador de tenis que está en Suiza, es un gran coach ahora. Él jugó muy bien al tenis, fue profesional. Y pregunta lo siguiente: me gustaría, si puede, que dé una opinión sobre el tratamiento PRP, plaquetas, que me lo realicé en el hombro recientemente. Gracias. Bueno, esa es una práctica médica que es plasma rico en plaquetas. PRP es son las iniciales de plasma rico en plaquetas, que es un tratamiento que lo que tiende es a reparar una determinada estructura. Se usa mucho en la parte tendinosa, articular. El PRP lo que hacen es, el médico extrae sangre, ¿sí? Te sacan sangre como cuando te vas a sacar sangre, ¿no? eh, Licúan esa sangre en una centrifugadora y usan solamente las plaquetas, ¿sí? El plasma con las plaquetas. Por eso se llama plasma rico en plaquetas, que son los sistemas de la sangre que trabajan sobre la reparación del tejido. Entonces, te vuelven a inyectar en la zona lesionada solamente ese plasma rico en plaquetas, ¿sí? Con gran concentración de plaquetas, para intentar que esos procesos de reparación se aceleren y sean como más rápidos. Ese es ¿Tiene probados resultados de éxito? Sí, claro, se usa mucho en deportistas, sí, sí, pero no es un remedio, digamos, es un tratamiento que se hace con tu propia sangre, ¿sí? Correcto. De hecho, en estética se usa también, hacen plasma rico en plaquetas en la piel, ¿sí? No tiene riesgos. No, porque es tu sangre que te la sacan, te la centrifugan y la parte de la sangre más interesante, digamos, para estos procesos de reparación, la vuelven a colocar en la zona que se quiere reparar.
Y en el deporte se usa mucho en tendón. ¿Y en cuánto tiempo se hace una sola vez esa inyección, digamos, o tiene que repetirse? Se puede hacer, bueno, eso lo plantea el médico, un poco la distancia entre tiempo y tiempo, pero sí, a veces no es generalmente no es una sola aplicación, a veces son dos o tres aplicaciones, eso lo va determinando el procedimiento médico. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta de profe de tenis, porque se ven 600, un gran saludo a España, a Ana, Rodrigo Marini, a todos, Gustavo, todos los amigos, gracias. Estamos con Andrea Pasarenti, que es kinesióloga en Argentina y ha trabajado con muchos deportes, handball, ¿no? También trabajaste handball, Sí, tenis, muchos claro, años. gimnasia Ah, artística, claro. sí, Andrea, los profes de tenis, ponemos 345.5 millones de videos en Instagram y TikTok y TokTik y TukTuk y todo eso, donde le hacemos trabajar a los chicos, agradece Gustavo la respuesta que le diste de Suiza, a vos Gus, ejercicios de aceleración, ¿viste? ¿Me ves mi mano? ¿Cómo estoy moviendo? Le sí. decimos a los jugadores, perdón, se escucha un poquito el eco, me escucho la voz, me estoy escuchando Yo- mucho. No, es que yo me escucho mucho y va a salir medio desprolijo después cuando lo baje, no sé. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Algo? No lo sé, a ver, ahí me escucho un poco menos, casi nada. Antes me escuchaba muy fuerte. Hacemos ejercicios de la mano. Ahí me escucho de nuevo. Bueno, no importa. Eso a mí me da un poquito de nervios, porque digo, le voy a romper la muñeca a mi alumno. Pero a ver, pero vos como profesor de tenis le haces hacer esos ejercicios Bueno, lo al hacen todos jugador. los profesores y lo recomiendan los gurús. Tenés que trabajar Sí. la aceleración de la mano haciendo ese ejercicio con tirarle una pelota y el chico tiene que mover. Hay un gran famoso profesor francés, muy famoso, que cobra mucho dinero, y él nos dice que hay que usar la muñeca todo el tiempo para jugar al tenis. No sé, vos como especialista, ¿qué me decís? Porque yo puedo lastimar a un chico así, una chica, ¿o no? Sí. A ver, depende. Yo creo que sí, la muñeca es un lugar de, a ver, es un punto clave, como la cadera, como el hombro, la muñeca, son estructuras que el jugador utiliza mucho. Obviamente, el jugador de tenis, al tener la empuñadura de la raqueta, hoy en día igual, todo este tipo de lesiones, quizás me estoy yendo un poco de la pregunta, ¿no? Pero se hacen tantos trabajos preventivos en las lesiones específicas de que tienen que ver con el tenis, que ya lo que uno espera encontrarse a veces no lo encuentra, ¿sí? Se encuentra con otras lesiones. No, pero Pero, yo te pregunté si eso es peligroso porque la muñeca es muy sensible, ¿verdad? claro, sí, sí, hacer el ejercicio ese de velocidad, decís Bueno, vos, no, seguir los consejos de estos gurús que dicen que hay que usar la muñeca un montón para jugar al ah, tenis. sí, no está mal, o sea, si uno va viendo que lo que le va dando al jugador como ejercicio va produciendo un efecto positivo y no va produciendo dolor, ni va haciendo que disminuya la performance del jugador o el avance o el aprendizaje, no está mal, porque de hecho se usa mucho la muñeca y es verdad. Yo que juego recreativo al tenis, que estoy aprendiendo, empecé hace 6 meses con clase de tenis, de tanto estar en el tenis, digo, voy a tomar clase de tenis. Está bien. Yo veo que, por ejemplo, cuando el profe me explica alguna técnica bueno, me quiere corregir algún movimiento y me habla de la muñeca, yo siento que la muñeca tiene un juego importante y trabaja y bueno, y tiene que haber ejercicios para reforzar la muñeca, claramente, porque es un deporte donde se utiliza mucho la muñeca, ¿no? Así que no, romper no vas a romper nada por hacer ese ejercicio, quédate tranquilo. Pero bueno, siempre hay que estar atento con qué resultado va dando, ¿no? Correcto. El codo y el hombro, y la cadera, son articulaciones que los tenistas utilizamos muchísimo todo el tiempo, como hablaste antes, los giros. La cadera está ahí en boga. Grandes tenistas han tenido que dejar o han tenido operaciones, replacements. ¿Cuál es lo más frecuente que ves en los jugadores y lo más que digas, mira, esa es muy difícil de recuperarse bien? Y hoy en día, por el avance por el cambio
de las características de hace muchos años a esta parte del tenis, las caderas es lo que a mi criterio más sufren. Ya Mm, el codo prácticamente, epicondilitis, no sé si algún día vi alguna epicondilitis, creo de un tenista, ¿no? De tenistas amateur, de recreacionales, sí, está lleno. Pero tenistas profesionales con epicondilitis, mm. ya no tanto, ya va más un poco quizás a las lesiones de la muñeca eh, del borde cubital, por el tema del revés, ¿Dónde? A ver, va mostranos, ¿me podés mostrar la mano? ¿Dónde sería? Tu mano, así lo marcas. el borde cubital, el borde externo de la Ok. Acá muñeca. se lastiman por el revés. Claro, el tema del revés, por eso también se juega mucho el revés a dos manos, el revés a una mano era bastante agresivo para el codo y para la muñeca. Mm, eh, y eso hace que el revés a dos manos, que la mano, para el que es derecho, ¿no? Que la mano izquierda tenga protagonismo en el golpe y no se sobrecargue tanto el miembro superior derecho. Pero bueno, hoy en día, por en la técnica y demás, se ven más lesiones de muñeca que de codo, a eso me refería con el revés, ¿no? Antes el revés, muchas epicondilitis eran por el revés a una mano, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas, esas cuestiones se fueron corrigiendo, el deporte fue cambiando, ya es un deporte más veloz que lo que era antes, ya el jugador no está tanto en una situación lateral, sino que está más de frente para responder a todas las solicitudes. Entonces, la cadera es, creo que, lo que está más en juego, ¿no? Lo que está más predispuesto a sufrir, más que otras cuestiones que ya están como resueltas. Después escuché Porque ya, a David Nalbandián decir que él no puede levantar el hombro más. claro, bueno, el hombro también, la lesión overhead del tenista es un clásico, ¿sí? O sea, por el banquito rotador, o por Mm. el labrum, o por el impeachment subacromial, o por todo lo que conocemos en ese espacio. Pero bueno, yo pondría primero, hoy en día pongo primero la cadera y después el hombro. Lo que pasa que también David llegó a un proceso con su hombro donde cuando él empezó eh, no con el tenis de ahora, ¿no? Él venía como arrastrando también lesiones que sí se veían antes, o predisposición a lesiones que se veían antes, pero Mm. igual el hombro está segunda, o sea, no hay que olvidarse del hombro. La cadera y el hombro son las estructuras más afectadas en el tenis, claramente. Esos ejercicios, viste, que los chicos hacen mucho, los profesionales con la banda elástica, Sí, me imagino que son preventivos, ¿no? sí, son preventivos y son de rehabilitación también, en el caso de que sea necesario, pero sí, los hacen los jugadores de tenis en las entradas en calor, eh, ¿Vos lo tienen hacés? sus trabajos preventivos. Y, ¿Vos lo hacés? no, yo no. Ay, Yo bueno, voy, ¿por qué no? porque no, yo llego a la cancha media dormida, Ay, te vas a lesionar media dormida. y arranco. Claro, lo que pasa es Dos que veces por vos semana. te curás sola, por eso. Qué Yo viva. todavía tengo que aprender. Yo todavía tengo que aprender. Vos No, yo, vas a a tu ver, casa y te pones los parches. Ahora, te quiero preguntar, Andrea, y gracias, ya se pasó media hora rapidísimo. Veo muchos tenistas profesionales con esos tapes sí. que son coloridos, se ven muy bonitos, ¿no? Y se llenan de los hombros, la rodilla, por todos lados, pobre, parecen emparchados. Estuve ahora en Indian Wells y no todos, pero muchísimas chicas, especialmente vi en los hombros, las chicas. Sí, sí. Eh, ¿Qué efecto tiene en realidad esos tapes? ¿Cuánto ayudan y cuánto le dura ese efecto paliativo a ese atleta? Bueno, ese es el llamado taping neuromuscular. Sí, se puso muy de moda en Londres, ¿no? Me parece que fue el Juego Olímpico como que más furor tuvo, si no me estoy equivocando. Eh, me parece que se empezó a ver bastante ahí. Pero el taping neuromuscular es una técnica de un tipo de vendaje elástico, adhesivo, que se usa con un fin, como el nombre de la técnica lo dice, neuromuscular, ¿sí? O sea, es un,
para decirlo de una manera que se entienda de una manera casera, como si fuera un parche, en el Mm. que se puede poner a diferentes tensiones, depende de lo que yo quiero lograr, y está como puesto en zonas estratégicas de una articulación para asistir a un movimiento, ¿sí? O para recordar propioceptivamente que esa zona tiene que trabajar de una manera o de otra manera. Se puede utilizar tanto como para estimular la contracción o para estimular la relajación. Eso, de eso depende, viste que hay varios colores. Bueno, la cromática en realidad no tiene que ver Ah, con el efecto. Sí, es un efecto más visual que otra cosa. Sí, el color en sí no tiene que ver con la tensión la genera el kinesiólogo cuando la aplica. ¿Sí? Las cintas, el material son todos iguales. El color va un poco a gusto del paciente. Hay una teoría que dice que el rojo es más para estimular, el fucsia, ¿no? Que el celeste es más para relajar. Eh, que se busca ese efecto, digamos, visual a que ayuda al efecto que queremos buscar. Pero en realidad las cintas son todas iguales, ¿sí? En cuanto a tensión. La diferencia es la aplicación. Cuando nosotros aplicamos, le generamos una determinada dirección y una determinada tensión. Y una determinada tensión. Eso es lo que a mí me genera el efecto, ¿sí? no tiene, perdón, Eh, no tiene nada medicinal, así, el tape. no, 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 no. Ah, ves, no Es sabía eso yo. Yo pensé que tenía algún tipo de medicina incluida que se absorbía en la piel. Pero bueno, me gusta aprender, por eso estoy acá. No, está buenísimo. No, es mecánico, es mecánico. Es como si fuera es una cinta elástica que está adherida a la piel, que puede durar 3 o 4 días, uno se puede bañar, sirve para hacer deportes de agua, natación y demás. Y está como a manera de recordatorio de que ese músculo tiene que trabajar de una determinada manera. Se llama propioceptivo el efecto, es propioceptivo. Perfecto. Así que bueno, ese es un poco el ¿Lo puede efecto. usar cualquiera, un niño también? Sí, sí, porque no tiene ninguna contraindicación. Está bien. Antes no tiene ninguna O sea, contraindicación. me imagino que ustedes se han tenido que especializar. Y le mando un abrazo a Cristian Carolio, que ahí entró, piloto, que lo entrevisté, jugador de tenis, un tipo bárbaro, piloto de avión, que nos contó todos los aviones. Si te gusta escucharlo, porque aprendí mucho Ah, de mira, aviones. qué interesante. Él juega en el Buenos Aires Lawn Tennis, un gran tenista. Eh, no, ustedes se han tenido que capacitar, ¿no, Andrea? Con eso, hacer entrenamientos de cómo colocar, ¿no? Sí, yo hice uno de los primeros cursos que vinieron acá en Argentina, que eran los alemanes que vinieron a dar el curso, que ya ni me acuerdo cómo era el nombre, pero hace como 15 años atrás, un poco más, vinieron a dar este curso de taping neuromuscular Perdón, y ¿te acordás de qué país vinieron con esa novedad? de Alemania creo que era, Ah, era en el de Alemania. Europa. Ah, te iba a preguntar si sabías en qué país esto había quién fue el creador de eso, ¿no? Sí, no, no me acuerdo, te digo la verdad, Está debería bien, saberlo, pero no me acuerdo. No. fantástico. Sí, pasó tanto tiempo, pero bueno, ellos trajeron el curso, lo hicimos, algunos kinesiólogos y lo empezamos a utilizar y después aparecieron varias versiones, ¿no? Porque en ese momento la marca era una y después empezaron a aparecer otras marcas, ahora está lleno el mercado, hasta en Pharmacity lo puedes comprar, el taping Claro. neuromuscular, lo venden, pues está ahí el azul, el fucsia, el negro y lo comprás. Hay un montón de marcas ahora conocidas. Pero en ese momento, bueno, era una la marca. Ahora, cuando hablamos de países referentes, líderes, en todas las actividades siempre hay países que son o donde empezó la historia o donde más desarrollo hay. En la kinesiología, y le mando un gran abrazo a Rodrigo Escárate, un alumno de Chile, un fenómeno profesor, un monstruo. Y gracias a todos, estamos aprendiendo muchísimo con Andrea de kinesiología, de lesiones. ¿Qué países o país son referentes, Andrea, que vos agarrás libros, lees papers, entras a la internet, decís, voy a estudiar, estos son los capos del tema? Bueno, en kinesiología del deporte, yo pertenezco a la Asociación de Kinesiología del Deporte, hay mucha actividad científica y una de las cosas que tenemos nosotros es la revista JOS, que es una revista de fisioterapia deportiva de Estados Unidos, donde salen los principales papers a
nivel mundial, ¿no? Que se leen de esa revista. Después, bueno, hay muchos referentes, ahora en breve vamos a tener nuestro congreso y vienen muchos referentes que todavía no están cerrados porque estamos en la confección del congreso pero bueno, de Brasil, de España. Nosotros trabajamos mucho con SONAFE, que es la Asociación Brasilera Ah, de mira. Fisioterapia, es un país hermano donde también está muy avanzada el tema de la kinesiología y la fisioterapia. Y bueno, acá en Sudamérica tenemos nuestros referentes y después a nivel mundial hay muchos, pero bueno, la JOS es como la revista del deporte que tiene los papers más novedosos y donde, bueno, la gente va a buscar información. ¿Es verdad o es un mito? Se decía que Di María, Coria, Guillermo, se acalambraron por nervios. ¿Es verdad que vos te podés lastimar o lesionar por la parte mental, psicológica, o no necesariamente? Bueno, es un factor de riesgo, ¿sí? Lo que yo le explicaba al principio. Obviamente que uno no se va a desgarrar solamente por estar nervioso, Bueno, ahí pero está, también, eso quería aprender yo, porque escuchás, Di María se lesionaba porque se presionaba en las finales. claro, bueno, la combinación de la presión, de la actividad física, ¿sí? A un alto nivel, más este efecto de la tensión y la presión psicológica, y bueno, el músculo está inervado por nervios y los nervios actúan, o sea, no es lo mismo una persona que está tranquila que una persona que está nerviosa al momento de jugar. ¿Sí? Los factores psicológicos se tienen muy en cuenta en las lesiones. Así que eh, en la predisposición a las lesiones, en los dolores, en un montón de cosas. La cabeza maneja mucho el cuerpo. Por eso cuando hablaba de factores de riesgo, yo decía, uno, por ejemplo, se puede desgarrar un músculo porque tuvo mala suerte y se resbaló y se cayó y fue un desgarro traumático, o también puede ser por una suma de factores como que viene fatigado del día anterior pues jugó un partido largo, le tocó jugar hoy, que encima hace mucho calor, que un partido largo, más largo de lo habitual, y que encima no pudo descansar bien por X motivo. Entonces, todos esos factores de riesgo sumados hacen que ese jugador esté predispuesto a tener un desgarro, por ejemplo. ¿Sí? Que quizás si era el partido de ese día en esas condiciones, no se desgarraba, pero sumado al no descansar bien, a que tuvo una fiesta, que no se pudo alimentar bien, al partido largo del día anterior, al que quizás hace mucho calor, al factor climático, y bueno, puede suceder, ¿sí? Ahora, la alimentación, hablaste de alimentarte, te voy escuchando atentamente. Si bien los nutricionistas se encargan de esas recetas, pero he escuchado, volviendo al fútbol, que los jugadores cuando se van a Europa comen mejor que los argentinos en general por la carne, viste que nos gusta mucho el dulce de leche, la factura, no nos alimentamos bien. ¿Eso es verdad? A ver, es verdad en nosotros, en lo que vamos al club, a una horita de jugar al tema de Porcelana. Un deportista elite hoy en día tiene todo ese equipo de trabajo atrás, ¿no? A Pero mí, vos me hablás ha pasado que mismos atletas, Ruggeri decía, yo comía un churrasco y tomaba una Coca-Cola. Ah, sí, bueno, claro. Sí, 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 antes sí. Hoy en día se está muy atrás, viste que el deportista que tiene la posibilidad viaja con todo su equipo Claro. de trabajo y si no lo tiene ahí, lo tiene a distancia. El nutricionista no va a viajar todo el tiempo, pero la guía nutricional la tiene todo el tiempo el jugador y sabe qué tiene que comer, qué no. Hoy en día sabe quién es el que es celíaco, que las harinas le caen pesadas, qué tiene que comer antes, después del partido, qué suplementos tienen que tomar, cómo hacer para que su intestino Mm. esté liviano. Eso lo maneja el nutricionista. Yo no, obviamente no me voy a meter ahí, pero lo sé porque lo veo Claro, en el trabajan, día como a día. No, dijiste, trabajan en equipo. claro, claro. Entonces, bueno, hay nutricionistas que se dedican a la parte de alto rendimiento, que la verdad que es increíble lo que saben y cómo ayudan a que ese atleta tenga un mejor rendimiento manejando su alimentación. Lo mismo el descanso, Mm. ¿no? Lo mismo lo que es el outfit, la ropa,
los materiales, el grip, el peso de la raqueta, o sea, hay un montón de cosas que fueron encaminadas a que un jugador llegue a su mejor versión, ¿sí? Y eso tiene que ver con el entrenamiento, con la parte interna del jugador, con su preparación física, con su estado físico, pero también tiene que ver con lo que llamamos entrenamiento invisible, que a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con las cosas que no vemos nosotros en el entrenamiento o dentro de la cancha, que tiene que ver con su vida personal, cómo está emocionalmente, cómo descansa, si tiene problemas o no tiene problemas, si tiene una alimentación adecuada y acorde a él. Todas esas cosas hacen la diferencia con quizás otro atleta que con las mismas condiciones, características de entrenamiento, que todo ese entrenamiento invisible no lo tiene en cuenta, ¿no? Te pregunto una cosita más que es de las calambres. La famosa come banana y no te van a dar calambres, la receta de la abuela. ¿Eso tiene validez? ¿Vos como kinesióloga lo recomendás? No, la banana está ahí porque, bueno, es un alimento que te da energía rápida porque en un partido vos tenés que comer algo para tener glucosa, para seguir, pero no por el tema del calambre. El calambre pasa por otro lado. De hecho, se considera como una condición física. Nosotros como kinesiólogos, cuando entramos, como estamos de trainer Mm. un torneo de tenis, viste que a veces llaman trainer los jugadores, y entramos y tenemos 3 minutos por reglamento para atender al jugador. Una de las cosas que no se puede atender es el calambre Aún adentro hoy de en la día, a mí me pasó, perdón, con un jugador en el Orange Bowl, en una semifinal de 14 años, fue dramático. Mi alumno iba 5-3 arriba en el tercero, terrible, Luis Horna contra Fernando González, el chileno, los dos después llegaron a ser muy buenos, y Luis se me acalambra, 30 iguales, sacando para el partido, Andrea, y estaba tirado en el piso y nadie lo podía tocar. claro, porque se había calambrado. ¿Eso no cambió hoy? No, no. Uno puede atender al jugador por una contractura, lo puede atender, porque se está empezando a cargar y está viendo que el músculo se le está agarrotando, se está empezando a agarrotar por una fatiga, porque es común, o sea, ver un jugador cuando en un punto largo, después de una cantidad de horas de juego, que se acalambre. Yo he visto jugadoras tiradas en el piso se tuvieron que llevar en camilla con los dos cuádriceps así rígidos del calambre, que se tuvieron que retirar. Ya no, O, ya o ese no se puede recuperar para ese partido. no, ya esa, por más que te dejen atenderlo, ya esa instancia, ya no. Pero igual, un calambre de un gemelo, por ejemplo, no se puede atender por reglamento. Porque el reglamento dice que el calambre tiene que ver con la no condición física, con la baja condición física, la baja... Mm. ¿Y vos, eh, ¿y vos estás de acuerdo con esa regla? y en realidad, como estar de acuerdo, uno desde el lugar de kinesiólogo quiere ayudar siempre, ¿no? Pero Y digo, decís, objetivamente, vos sos especialista. Sí. Creo que tiene que ver con otras condiciones, no con la falta de condición física solamente. Porque no es lo mismo un jugador que se acalambra a los 15 minutos que está jugando que se acalambra en un partido de 4 horas. Que normalmente Eh, pasa eso en el tour, pasa después de muchas horas. Pasa después de muchas horas, donde ya empieza también a estar exigido el tema de la presión, por ahí hablando un poco de lo psicológico, ¿no? Eh, Todas esas cuestiones suman también para que se pueda producir un calambre. Pero generalmente en el tenista de alto rendimiento que se acalambra, no se acalambra al principio. Si se acalambra al principio, y te digo que sí, que tiene que ver con una falta de, de de, condición de física. preparación. Ahora, Pero ¿qué sigue? Esto siempre quise preguntar. Y ahí entraron de la Academia Juan Carlos Ferrero, cual les mando un gran abrazo. Y la digamos, cuñada de Diego Maradona, te está viendo desde Nápoles. mira, un Sí, gusto. esposa de Hugo que falleció de un infarto hace poco, el hermano de Diego, Sí, que en sí, paz sí. descanse los dos. ¿Qué sigue al calambre, Andrea? Porque yo, a ver, yo me acalambro, me recupero, sigo jugando, pero tengo, viste, a mí me ha pasado que sentís esa cosita ahí, que te sigue molestando, pero podés jugar. ¿Cuál sería la lesión que toca la puerta al calambre? Bueno, si vos tenés un calambre y lo podés resolver en el momento, que no sería un calambre como
tan grande, digamos, que vos se te acalambró, estiraste un poquito y podés volver a la cancha y seguir jugando, generalmente la secuela que queda de esa es una contractura, queda dolorida la zona por unos días. Contractura. Ah, perdón, eso también se escucha mucho. Contractura. Está Sí, queda contracturado, dicen. una contractura muscular como consecuencia de ese agarrotamiento, ¿no? Y esa contractura, muscular que vos tenés durante el transcurso de los días, hay que tratarla porque te puede llevar a un desgarro. Ahí está, calambre, contractura, desgarro. Puede ser. Sí, sí, ¿Ves? sí, Nunca, igual nunca me lo la explicaron contractura y el así. desgarro, Perfecto. la contractura y el desgarro no salen siempre del calambre, ¿eh? Puede haber contractura por fatiga muscular sin calambre, o sea que uno terminó el partido, un partido jugado de muchas horas, con mucho cansancio, y el otro día se puede levantar agarrotado, o sea, sin calambre, pero sí con una zona sobrecargada, que si sigue trabajando en sobrecarga, en algún cambio de dirección brusco, o en algún pique, en algún drop, en alguna pelota corta, puede tironear y desgarrarse. Pero puede tironear y desgarrarse porque está muy contracturado el músculo, muy rígido, muy duro para bajarlo, ¿no? Claro. A un idioma que se entienda. No, Entonces, perfecto. está agarrotado, cuando vos salís a buscar una pelota de una manera brusca, esa tracción brusca del músculo puede producir un desgarro. También escucho gente que dice, tiene muy buena genética, ¿no? De que no se lastima porque tiene buena genética. ¿Eso es verdad? Sí, hay gente que tiene mejor genética. A qué llamamos buena genética? A ver, buena genética A ver, llamaría a una explícanos persona vos. claro, depende del deporte, ¿no? Que sería buena genética, porque no es lo mismo una bailarina clásica que un jugador de fútbol, ¿no? O sea, buena genética yo interpreto como las condiciones necesarias para hacer ese deporte con menos riesgo. O sea, una Mm, persona que sea veloz ya por naturaleza, que no tenga que trabajar tanto la velocidad, que no tenga que trabajar tanto la fuerza, porque quizás ya de por sí es fibroso con poco trabajo, que no es del todo acortado, sino que tiene una flexibilidad medianamente normal que le permita hacer los gestos deportivos con libertad, sin mucha exigencia. Viste que decía, como Maradona, ya que tenemos ahí mm, a la cuñada, era un dotado, ¿no? Que se levantaba de dormir y con pocas horas de sueño mm. o con mucho cansancio podía hacer maravillas que quizás otro no podía. Entonces, bueno, eso es tener buena genética, por ejemplo. Pero, eh, pero bueno, por eso habría que definir buena genética. Yo creo Perfecto. que viene por ahí la buena genética. No, pero yo te pregunto todo lo que me gusta aprender y que tengo dudas. Plantar fascitis, no te pregunté, a mí me pasó y escucho muchos jugadores de básquet que tienen eso, tenistas también. Eh, ¿Cómo es eso? Porque duele muchísimo, es terrible. Fascitis plantar. Sí. Sí, fascitis plantar, sí, es muy común, tiene que ver a veces con factores internos y a veces con factores externos. Es la inflamación de la fascia que está en la planta del pie, que Mm. generalmente va desde el talón, desde lo que se llama espolón, que está ahí en el medio del talón, un poquito más adentro, comienza ahí, y la fascia que cubre todos los músculos de la planta del pie que va hacia los dedos, ¿sí? Eso por diferentes motivos, que pueden ser hasta por factores externos, por cambio de calzado, por eh, exceso de entrenamiento, que son factores internos, por cambios de gestos de entrenamiento. Bueno, el pie está todo el tiempo respondiendo a las directivas que el cuerpo le manda, ¿no? Los deportes de impacto, de carrera y Mm. demás, sumado al tipo de calzado que use, bueno, puede desencadenar una inflamación en la planta del pie que se denomina fascitis plantar. Y ¿Cuál- es un poquito difícil de sacarla, ¿no? No difícil, pero es larga porque, bueno, medio como que el pie está todo el tiempo apoyando. ¿Es bueno? Perdón, eh, te dicen masajes con una pelotita de golf, eso de tenis es bueno. sí, el masaje y el frío es lo primero que se usa. Masaje, frío y elongación es lo primero que se usa para tratar de desinflamar la zona. Después sumar Mm. algún medicamento que pueda recetar el médico en caso de que sea necesario.
Pero, ¿Tiene cirugía? pero sí, Perdón, ¿se llega a cirugía por eso o no? no, 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 no. Eso no. Eventualmente hay una inflamación que cuando se resuelve la inflamación se resuelve el problema. Y el A calzado, veces, plantillas es bueno usar, recomendás. sí, sí, la plantilla cuando es necesaria. No es que sí o sí tiene que usar plantilla, que es mejor que no usarlas, no. Las plantillas se usan cuando hay algún tema estructural que amerite usar las plantillas, ¿no? Porque quiero corregir eh, el apoyo del arco del pie, porque veo que tiene una tendencia a una inclinación lateral del retropié, por X motivo, yo puedo interpretar que con una plantilla ese deportista tendría una vida deportiva más cómoda, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí lo indicamos, pero igual vamos probando, vamos chequeando, vamos viendo cómo va sucediendo, ¿no? Si hay que hacer algunos ajustes o no. Ahora Pero no es yo, que sí o sí tiene que usar plantilla. claro, no, perdón, sí, yo usé una, me sirvió muchísimo, después se me pasó, pero me compré para el otro pie también. ¿Hay que usar en los dos? Eso nunca, la verdad, lo pregunté. Yo me compré, como vino el par, me puse en los dos pies, pero Sí, a mí me dolía el pie derecho, nunca el izquierdo. Y no, hoy sí. aún uso dos. ¿Eso está bien o no tiene nada que ver? Pues si no me sentía como que estaba... Sí, sí, las plantillas siempre van en los dos pies. Ok. Por eso hoy en día sí, porque si no hay una diferencia ya también hasta de discrepancia de longitud y demás, como la talonera. Cuando se pone la talonera de silicona, es solo el talón que le duele. No, la talonera va en los dos. A vos te va a dar resultado, quizás en el que te duele vas a disminuir la carga y lo vas a ver más por el lado que te duele, pero no te pones una sola talonera. Mm. Bueno, con las plantillas pasa lo mismo. Hoy en día se hacen estudios biomecánicos de la pisada, donde vos vas caminando y hay unas camaritas que te filman y te toman la impresión del pie también, y se sacan conclusiones y miden varopodométricamente como ese pie descarga el peso en un pie, en otro pie, cómo distribuís tus cargas, y las plantillas se hacen en base a ese estudio. Entonces, las dos plantillas a veces no son iguales. O sea, una tiene una corrección y otra tiene otra corrección, Ah, pero las ves, dos... no, yo me compré el paquete y las dos son iguales. O sea, vienen dos. Nunca, la verdad, hice un estudio, nunca fui al doctor, pero me curé, no me duele más. Bueno, buenísimo, te dieron resultado entonces. Sí, pero ¿sabés qué? Yo corría mucho, correr, trote, jogging, me encanta. Sí. Y eso me mató, ¿viste? Y aparte no sé si tenía las zapatillas las mejores, y era 4 millas diarias. Y hasta que ahí fue corriendo, no jugando tenis. Claro, bueno, bueno, está bien. Sí, seguramente, porque el impacto que tenés en el running no es lo mismo que tenés el que tenés en el tenis. Aparte, el tenis, si lo hiciste toda tu vida, ya de alguna manera lo tenés como incorporado. En cambio, cuando uno cambia de deporte, también, que empieza a ser un Mm, deporte como más consecutivo, ¿no? Decís, bueno, empiezo 2 veces por semana, corro 3 kilómetros, después vas como en la parte, más en los grandes que empezamos a hacer una actividad física, como que la parte cardiovascular se adapta más rápido que la osteoarticular. Entonces uno se va poniendo como esos objetivos, ¿viste? Vos corres 3 kilómetros, querés correr 5, corrías a ocho minutos el claro. kilómetro, querés correr a 6, después a 6, después a 5. Entonces todos esos objetivos que uno se va poniendo porque va respondiendo y bueno, el cuerpo te pasa factura en algún momento. Así que bueno, ahí pueden aparecer las tendinitis, las talalgias, las fascitis plantares y bueno, y la rodilla de corredor, millones de cosas pueden aparecer. Bueno, y ahí te pregunto, y quiero cerrar y te agradezco porque diste un curso gratis. Como digo, estos son cursos gratis de todos ustedes, sí, de los coaches, de médicos, psicólogos, toda la gente que hemos hablado. Correr, eso escucho, hace mal correr en superficies duras y cuanto más viejito te vengas, peor. Pero sin embargo, yo veo gente de 80, 90 años corriendo en la calle. Acá Sí. se ve mucho en Estados Unidos, también en otros sitios, obviamente. ¿Vos como kinesióloga le recomendarías a una persona que siga haciendo jogging en el asfalto o no? Si tiene una zapatilla buena, con buena amortiguación, sí, porque eso para mí es un mito también, Ah, mirá. no es tan así, que hay que correr. Yo prefiero que una persona con una buena zapatilla que maneje la amortiguación, obviamente no va a ir descalzo a correr, pero si vos tenés una buena zapatilla, ya te garantiza que la amortiguación sea la correcta.
yo prefiero que corra en un asfalto liso y no en un terreno de césped donde no sabes si te vas a encontrar con un pozo bajo el pasto. La verdad Qué que bueno. eh, a mí me da más seguridad eso. Por eso siempre, muchas veces que tengo que sugerir al paciente lugares donde correr, siempre digo, bueno, lugares que no sean muy circulares chicos, por el tema de la inclinación hacia un lado, el tema que no corran cerca de la calle, cerca del cordón, porque esa bajadita que tiene hacia el cordón la calle puede biomecánicamente producir algún dolor en la rodilla con el correr del tiempo, ¿no? No porque corras Y, una vez. perdón, Andrea, y la cadera también, porque escuché que dice gente, yo corría maratones y me reventé la cadera. Y bueno, el que tenga predisposición a la cadera, el punto flojo va a ser la cadera. Ah, ok. Pero no es Nosotros que en sí. sí la maratón, sino esa persona tiene un o te afecta. Y depende, por eso, si una persona empieza a hacer una actividad de grande, se empieza a estimular, a hacerlo cada vez más seguido, a sumarle kilómetros, a disminuir el tiempo, y bueno, el cuerpo empieza a recibir un impacto que no tenía. Y ese impacto va a ceder puede que no pase nada, ¿sí? O puede que empiecen a aparecer algunos dolores. Y esos dolores van a aparecer en las zonas más frágiles de esa persona. Para alguna persona será la cadera, que es una articulación de carga. Para otra será la rodilla, depende de la alineación de esa rodilla y la estructura de esa rodilla. Mm, Para otros será el tobillo. Para otros no será nada porque se irá adaptando bien y, y no pasa nada, pero bueno, siempre en las personas que hacen un deporte, que empiezan de grandes, que tiene que ver con el running, con el impacto, yo una vez había escuchado un médico que me había dicho, la parte osteoarticular dura 6 meses, como diciendo, los primeros 6 meses se estimulan y después siempre algún dolorcito aparece, ¿no? A la gente que empieza de grande a estimularse, viste, que quieren correr una carrera de 5 kilómetros, de 10, después media sí, maratón, exacto. maratón. Y, y bueno, entonces hay que tener como una Claro. planificación muy, muy Y un buena trainer, para, ¿no? Siempre un trainer que te lleve y te diga lo que tener que hacer. seguro, Hay que alguien que esté invertir, es preparado. como en el tenis, que alguien que te enseñe a jugar bien. Porque vos podés jugar así al tenis, pero se ve feo. Totalmente, Espero que no sí. juegues así vos, así con la raqueta así. No, yo lo dejo todo en la cancha, le pongo toda la No, actitud. yo hablé de técnica, no de garra, no me vengas a cambiar acá. Estoy aprendiendo. Mandá un video y ¿Viste? Ahí después te le mandé digo. a Mecha y a Flor Labat, le mandé unos videitos míos, me dicen que tengo talento, ojo. Bueno, yo no era talento, yo era lento, no tenía talento cuando jugaba. Lo mío no era talento, sino lento. Escúchame, para cerrar, te pido una información más porque me encanta y estoy aprendiendo muchísimo. Las articulaciones, eh, ¿cuáles son o cuál es la más fuerte y cuáles son o cuál es la más débil? Siempre quise saber eso. A ver, articulaciones fuertes, me hace un poco de ruido eso, porque Ah, las articulaciones hablamos de estables, más estables, menos estables, depende de la lo que estructura. usted diga, doctora. Fuerte Sí. depende de los músculos que la rodean también, ¿no? O sea, los que son... ¿A qué te referís con débiles, fuertes? Digo, yo escuché, la muñeca es la articulación más débil. Sí, A la eso me muñeca refiero. A ver, articulaciones fuertes tienen que ver con lo estables que sean, por ejemplo, una cadera y un hombro, Mm. la articulación de la cadera donde articula la pelvis con el fémur, ¿no? Es una articulación de carga que tiene movimientos muy similares a la del hombro, de hecho hay una analogía entre las dos articulaciones, solamente que es más estable la cadera porque la cadera es una articulación de carga, en cambio el hombro es una articulación libre, ¿sí? Entonces es más inestable el hombro que la cadera. Ok. Pero las características articulares, en cuanto al encaje de las articulaciones, los músculos que la rodean y demás, tienen similitudes. Después tenés articulaciones como la rodilla, que tienen solamente dos movimientos, flexo-extensión, pero tenés músculos que la rodean y una polea que es la rótula que hace que también sea una articulación bastante estable. Ahora, si hay hay desejes articulares o hay una rótula que está funcionando mal y bueno, en algunas personas va a ser una articulación más débil que en otras. Los tobillos
Esa sí sería como una articulación muy vulnerable, más que débil, vulnerable, digo. Los ¿Por tobillos. qué? Ah, mira. Los tobillos. Porque el tobillo tiene un eje que tiende a que el pie se tuerza hacia afuera, ¿sí? Mm, Ya por gravedad, el pie tiende, por el eje que tiene, a torcerse hacia afuera. Entonces es muy común ver esguinces de tobillo porque en un movimiento de cambio de dirección, en un movimiento deportivo o no, en una oh, persona perdón, en caminando el por tenis la pasa que calle, podés pisar una pelota. también. Y para dónde va a tender esa articulación es a tender a torcerse hacia afuera. Claro, porque siempre ¿Sí? ¿Por qué? aparece la pelota inflamada a la parte de afuera, cuando te pisa. A mí me pasó el otro día, pisé una pelota, me salvé, no fue tan grave. Claro, bueno, entonces esa es una articulación, si la queremos llamar débil, débil, por decirlo de alguna manera, porque es más vulnerable a sufrir un efecto de torsión, por ejemplo, que una cadera. O sea, digamos, la muñeca y el tobillo serían los más, llamémosle así, débiles. La muñeca sí, depende de qué estemos hablando. La muñeca porque tiene tendones y tiene muchas correderas de tendones y poca parte muscular que la contenga. Entonces es como más vulnerable a un exceso de movilidad en una caída, por ejemplo. Mira, un gran coach me decía que él, si le tomaría un examen a los profesores de tenis, él es un gran coach y comentó tenis en televisión, argentino, muy famoso, Tony Pena, que hicimos una charla de 2 horas, me dijo, yo a los profesores de tenis primero les preguntaría una cosa. Yo le digo, ¿qué le preguntarías, no? Si saben los 6 movimientos de la muñeca. Si no saben eso, no pueden enseñar tenis. Fue categórico. ¿La muñeca tiene 6 movimientos? A ver, la muñeca tiene A flexo-extensión, ver, vos decime, vos enseñás, esto es flexión, flexión, extensión, para atrás extensión. extensión. Después tiene inclinación interna, ¿Así? claro, Ok. inclinación interna, inclinación externa, ¿Así? claro, inclinación radial y cubital, Así, así. depende cómo se quiera decir, claro, inclinación Ahí radial y estarían cubital los 6. y peronosupinación, no, flexión, extensión, A ver, uno, dos. aducción, dos, aducción y abducción, ¿Era así, que así? sería inclinación radial y cubital, y pronación y supinación. Ah, esto y esto. Claro, la pronación y la Pronación supinación. y supinación. Sí. Entonces son 8, No, ¿no? porque estos son dos y estos son dos, 6. Pero ¿y este, la pronación y la supinación? Claro. Flexo-extensión Sí, son dos. 2, Abducción aducción y abducción son cuatro. 4. Y pronación y Sí, supinación son 6. después. Ah, y este y el radial y este. Y bueno, es la abducción y aducción. La, Perdoname, claro, pasa yo te lo estaba haciendo así, qué tonto, claro. la Entonces, aducción es la inclinación radial y la abducción la cubital. ok, eso tiene razón Tony, ¿no? Tenemos que saberlo los profesores. Sí, sí, claro. Sí, sí, son 6 movimientos, es verdad. No me había puesto Porque, a pensar que... no, pero él lo dijo así, con una categoría, porque él dice, para la biomecánica, nosotros también hablamos mucho de la cadera, la rotación, la fuerza angular, la acción y reacción, la ley de Newton. A los profesores de tenis nos enseñan todo eso. Ustedes, Claro. obviamente, vos tenés que saber eso también, me imagino. Sí, sí. Igual es algo más funcional, ¿no? Porque la pronación y la supinación en realidad tiene que ver con el codo, que arrastra Ah, la mira, muñeca. esto acá nace, Claro, claro. ahí. Los movimientos puros de la muñeca son flexo-extensión, inclinación y aducción-abducción. La pronosupinación viene arrastrada con el movimiento del codo. Bueno, a O veces sea, se escucho pone profesores, tironcito de orejas, colegas, que dicen, para la pronación, acelerar la muñeca. Mencionan la muñeca, no mencionan el codo. claro, no, no, es una cadena. Cuidado, Toda la cadena. profes, a estudiar, ¿no? A estudiar. Que te escucho. No todos los trabajos son en cadenas musculares, Qué ¿no? bueno, Cadenas. fantástico, fantástico. Y el saque, a ver, llévame al saque, el hombro, el codo, y ahí hago la pronación, que parte, el hombro también participa, obviamente.
Claro, el hombro lo que hace es ponerse en una posición de abducción y rotación externa, Claro, vas ¿sí? así, después tenés que rotarlo. Rotación externa. Y después va a una extensión, ¿sí? Del hombro. Pero la posición inicial es la abducción y rotación externa, ¿sí? Del hombro. Ese es el movimiento que hace el hombro para prepararse para el saque o para un smash o para todo lo que sean los movimientos overhead, Claro, y ¿no? al Abducción. lanzar, ahí te saludan de esquina consultorio, grande André, dice. Y Ah, lanzar pelotas es bueno, ¿no? Para los chicos, pues también se dice lanzar raqueta, lanzamiento, ¿viste? Que practiquen lanzamiento de piedras, pelotitas, raquetas, eso ayuda. claro, claro, bueno, sí, es el movimiento del lanzamiento, no solo en el tenis, sino en varios deportes que tienen que ver con el handball, con el vóley, todos los deportes que tengan, que sean deportes de lanzamiento, el atletismo, el hombro está situado en una categoría overhead, ¿no? Claro, Entonces, la jabalina, ¿no? también, claro. Lo Claro. que pasa es que después tenemos la cuestión o de lanzamiento o de, en el caso del tenis, una raqueta que no se suelta. Entonces esa raqueta te alarga el brazo de palanca y trae todas unas consecuencias diferentes a la que puede traer un lanzamiento de jabalina por el tema del frenado del brazo, de dónde termina el gesto deportivo. Lo mismo en el handball. En el handball el lanzamiento al arco es un movimiento overhead también, pero termina en una situación final diferente a lo que es un saque de tenis. Bueno, te dejo Eh, tranquila y te pregunto lo último y te recontra agradezco y porque estoy muy entusiasmado, aprendiendo mucho y explicás muy bien. Sacame de una gran duda, después de tantos años que yo enseño tenis, pero siempre digo, los profes sigan aprendiendo. ¿Qué movimientos del ser humano son antinaturales para que los tenistas debemos ejecutar o enseñar los profesores, pero que no son naturales en el ser humano? ¿Qué movimientos no son naturales? Por ejemplo, Que no se deben. el overhead. Es un movimiento, el ser humano fue diseñado, esta criatura que somos, para hacer ese movimiento. Porque yo en mi casa salgo que estire algo para poner un libro, pero no estoy haciendo así, no sé. Siempre nos manejamos por acá, con las manos me refiero. No, pero el hombro es una articulación que tiene movimientos muy amplios y está preparada para hacer el lanzamiento. Ok, Lo que tiene es que es que no es sincrónico con el otro brazo, no es simétrico. Entonces, con el correr de los años, lo que vos vas encontrando en el hombro del tenista, en el hombro dominante, es una adaptación fisiológica que hace que tenga determinadas características diferentes a la del otro hombro. ¿Sí? Como por ejemplo, aumento de rotación externa con respecto al otro hombro, disminución de la rotación interna con respecto al otro hombro, una escápula más baja y más abducida, por decirlo de alguna manera. Son características que vos lo ves en una persona que no hizo deporte y decís que tiene como dos hombros asimétricos, que no jugó al tenis, digo, no, que no hizo deporte. Lo ves en un tenista profesional y es una adaptación funcional totalmente necesaria, porque a lo largo de un montón de años de su vida, durante un montón de días, que tiene el año, hizo una cantidad de saques y de movimientos overhead por sobre el otro hombro, y obviamente que ese hombro va a estar más musculado, con más rotación externa, con menos rotación interna, con seguramente algún tipo de dolencias que haya tenido que no haya tenido el otro hombro. Entonces, no es que es un movimiento antinatural, pero en el tenis es asimétrico. Entonces, eso sí, es algo que nos encontramos con los tenistas, sobre todo de largo recorrido, ¿no? claro, pero antes, viste, había profes que decían, dase 1000 saques por día, 50, eso te mataba, ¿no? No, no está bien, me parece, hacer tantos saques. Sí, antes era como que hace muchos años, ese también ahí también hubo una mentalidad, un cambio de mentalidad. Ahora, antes el tenista entrenaba tenis, ¿no? Es como que estaba muchas horas dentro de la cancha. Ahora el tenista profesional entrena una cantidad de horas de tenis más cortas y hace un trabajo relacionado a la alta performance del tenis afuera de la cancha. La hace con el profe, la hace con el preparador físico, con el kinesiólogo, sigue preparándose para el tenis,
pero no está tantas horas dentro de la cancha como estaba antes un jugador de tenis hace muchos años atrás. He hablado con tenistas de aquellas épocas y decían, nosotros entrenábamos tenis, o sea, no hacíamos Pero paso en Argentina físico. hubo una cantidad enorme de chicos que a los 25 años se rompieron todos. Y claro, bueno, Una puede generación ser, de Davín, Pérez Roldán, Mancini, Marcus, todos lesionados. sí. Sí, sí, bueno, ahí entra en juego todo lo que la ciencia fue estudiando y todos los trabajos preventivos, ¿no? Que hacen que esto que estábamos hablando al principio también, la vida más saludable, alimentación, tener un peso adecuado, Mm, los trabajos preventivos para poder anticiparse a recibir una lesión, manejar los factores de riesgo de una manera acorde al deporte que hace esa persona. Sí, porque yo los preventivos que trabajo con los tenistas no son los mismos preventivos que trabajo con los gimnastas, claro. ¿sí? Los trabajos preventivos. Se le llaman preventivos a ejercicios específicos que generalmente se incorporan en la entrada en calor o en determinadas partes del entrenamiento para favorecer al deporte en sí, ¿sí? Entonces se les dice en la jerga Preventivo. preventivo. Así que bueno. Bueno, la verdad fue, bueno, para mí, mucha gente habrá escuchado, la van a escuchar en internet, en YouTube, que la bajo y ahí se ven 35 países, quiero que sepas. Fue un placer enorme y te agradezco tu amabilidad y tu generosidad, ¿no? De compartir todos tus conocimientos. No, bueno, gracias a vos. Para mí es un placer estar charlando con vos. Me quedaría más tiempo, así que bueno, No te estoy para lo que aburriste, no te necesites. aburriste. No, no, yo aparte me tirá la lengua y hablo, ¿no? ¿Viste? Bueno, pero de eso se trata. Yo te dije en privado, yo no interrumpo porque sí tengo que preguntar o repreguntar, pero después es todo, la estrella es el invitado, la invitada. Te agradezco mucho, Andrea, y bueno, suerte en todos los proyectos, los trabajos y estamos en contacto. Cuando vaya a Argentina te aviso para ahí visitarlos y saludarlos a ustedes en el instituto. ¿Dónde está el instituto ubicado? Instituto, estamos en Kinetics, que es en Barrio Norte, Centro de Rehabilitación Deportiva, así que estamos ahí. Pero bueno, te voy a ver seguramente por el Buenos Aires Land Tennis o por algún lugar de esos, ¿o Sí, no? no, la verdad no voy a Buenos Aires, voy a hacer clínicas y voy a visitar amigos, pero te aviso si doy una clínica, por ahí querés ir para verme ahí a mí, ahora a ver este que me entrevistó, a ver qué dice. Ahí está, ahí está, vamos a ir a ver, A ver ahí a este conocer. que ahí te vas a parar, vos me vas a preguntar a mí, a ver señor, usted que habla tanto. Bueno, Ahí eh, te voy a entrevistar a vos. no, no, te agradezco mucho, hermoso, y la bajo, va a quedar en el perfil, o sea que vos la podés compartir, pero cuando esté el link en YouTube te lo paso porque creo que va a ser muy lindo que la escuche mucha gente que vos conocés, que con todas estas cosas. Preguntas de un ignorante. No, está muy bueno. Aparte, a mí de las cosas que más me gusta es esto, es transmitir un poco lo que yo fui vivenciando, el recorrido de los años del deporte, de la kinesiología del deporte, a la gente común, ¿no? Que a veces tiene estas dudas, que quiere saber, que las diferencias Exacto. entre una cosa y otra, y nada mejor que poder transmitirlo y bueno, y dar una mano con eso. Y hacerlo en mi caso que vaya para la gente común, porque yo no puedo ponerme acá en viste científico, coach. No, no, yo te pregunté como un tipo de la calle, mira, ¿qué pasa con el pie? ¿Qué pasa? Voy a correr, me duele. Cosas que te puede preguntar cualquiera. Seguro, totalmente. Bueno, Buenísimo, me encantó. a vos te mando un beso grande y lo mejor para vos y tu hijita también, a ver si la vemos un día, la entrevisto un día como atleta, artista. Esperemos, Ahí está. esperemos. Le gusta mucho la música también, así que me parece que se me va para el otro lado. Pero bueno, si No, la podemos bárbaro. mantener en deporte, mejor. Que sea feliz. Un beso grande, cuidante y un saludo grande. Gracias a todos. Gracias, Dani. Un A vos, abrazo adiós. enorme. A vos, un placer. Chao.